A continuación, Soluciones, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 10.834. Un día como hoy, en 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y por eso desde ese día se celebra el Día Mundial contra la Homofobia. Parte de la lucha contra la homofobia comenzó allí con el reconocimiento que la homosexualidad no era ni es una patología. Este fue un avance médico y social y algunos países, no todos, también han avanzado desde el punto de vista legal en el reconocimiento de los derechos civiles de los homosexuales. ¿Qué piden ellos en Venezuela? Uno de los puntos claves dentro de la discusión del matrimonio igualitario y en los que yo siempre hago mucho énfasis cuando la gente me pregunta por qué me quiero casar, es porque simple y llanamente a mí no me pueden negar el derecho a mi felicidad, no me pueden negar la protección de mis bienes que estoy creando y que el proyecto de vida que estoy creando y que estoy cosechando con mi pareja por el simple hecho de ser homosexual. Estamos de acuerdo que se legalice la parte de las relaciones homosexuales, independientemente hombre o mujer, ya que no hay ningún respaldo legal a nivel de los bienes obtenidos en pareja. En el caso de que alguna de las dos parejas tenga un hijo, ya sea porque lo haya tenido de forma natural o por adopción, en un momento de que alguna de las dos partes no esté, la otra persona queda completamente aislada de los derechos que pueda ejercer sobre ese niño. Aparte del carácter de cariño, afecto, amor que como pareja también está, y es muy importante, como dice Gerardo, el resguardo personal y el resguardo familiar, porque estamos creando una familia, somos una familia. Si Dios no quiere nos pasa algo a uno de los dos, el otro puede responder ante las autoridades, ante los médicos, ante la familia del otro. Y esa es como que la visión que tenemos nosotros, o sea, el resguardo, más que solamente hacer una fiesta, más que solamente ser uno más que se viste de smoking, que se viste de blanco, no sé. Y nuestro deseo de casarnos es mutuo y muy grande. Y lo más importante es que todos tenemos derecho, o sea, todos los seres humanos tienen derecho a sentir, a respetarse, y ojalá algún día Dios nos conceda ese privilegio, porque Venezuela es uno de los países que no tenemos ningún tipo de privilegio en ningún aspecto, nada, absolutamente, pero nada. A comparación hasta inclusive Brasil, Colombia, que por lo menos han salido y han protestado, se ha discutido el tema. Aquí no, simplemente no y no. Se criminaliza la homosexualidad en unos 80 países del mundo. En 15 países se permite el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y en 12 se admite la adopción conjunta. ¿Cómo está Venezuela con relación a esta materia? El matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo ha sido aprobado desde el año 2000 en 15 países de todo el mundo. El primero fue Holanda, que lo legalizó en el año 2000 y entró en vigencia el 1 de abril de 2001, mismo día en que se celebraron las primeras 4 bodas homosexuales. 2 años después, Bélgica también autorizó estas uniones. En el año 2005, España reformó el Código Civil para aceptar legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que Canadá aprobó la ley de matrimonio homosexual. A partir del año 2006, en Sudáfrica también son permitidos estos matrimonios y en Noruega se aprobó el derecho pero no la obligación de casar parejas homosexuales. Al año siguiente fue Suecia que se sumó a estos países, mientras que en 2010 Portugal, Islandia y Argentina legalizaron el matrimonio gay, siendo Argentina el primer país latinoamericano en tomar esta medida. Entre los más recientes se encuentra Dinamarca, país que en 2012 estableció la aprobación pero no obligación de realizar matrimonios homosexuales. En abril de 2013, Uruguay, Nueva Zelanda y Francia también decidieron dar autorización legal a matrimonios de este tipo.
El último país en dar el sí en esta materia fue Brasil, que a diferencia de otras naciones, el pasado 14 de mayo fue el propio Consejo Nacional de Justicia y no el Parlamento el que propuso y aprobó esta medida. En el caso de Venezuela no está aprobado que se casen dos personas del mismo sexo, pero distintos sectores de la sociedad han venido presentando propuestas ante las autoridades y la Asamblea Nacional para avanzar en cuanto a matrimonios igualitarios se refiere. Nos preguntamos si el camino para lograr una sociedad más inclusiva, más tolerante ante la diversidad sexual pasa por la legalización del matrimonio en Venezuela entre personas del mismo sexo. El matrimonio igualitario será el tema de hoy en Soluciones. Para ello invitado a José Ramón Berentes, es politólogo, es vocero de la Asociación Civil Unión Afirmativa, promotora del matrimonio igualitario en Venezuela. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Chile, ¿cómo estás? Fíjese, hay distintos tipos de discriminación. La discriminación social a la que algunos pues se enfrentan, algunos de ustedes se enfrentan, pero también puede haber discriminación jurídica. ¿Hay algún elemento, algún artículo por omisión o explícito en el que ustedes se sientan en desigualdad? Bueno, es el artículo 44 del Código Civil que, según la interpretación que le dan los tribunales en Venezuela, dicen que no permite el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, pero esto no es del todo cierto, ya que ese artículo 44 fue redactado quizá en 1937, 44 puede ser, cuando no había ninguna posibilidad de que se pensara en parejas del mismo sexo. No estaba el legislador en ese momento pensando en prohibir los matrimonios homosexuales en Venezuela. Lo que se estaba pensando era en prohibir los matrimonios poligámicos. Entonces, por eso se dice entre un solo hombre y una sola mujer. Pero en el 99 tampoco fue revisado ese punto. En el 99 tampoco fue revisado ese punto, y más bien lo que se hizo, sí se pensó en limitar el matrimonio a un hombre y una mujer, y por primera vez en la historia constitucional venezolana se pretendió limitar el matrimonio a un solo hombre y una sola mujer, o a las parejas heterosexuales más bien, y se estableció en el 77 que no solo el matrimonio, sino las uniones de hecho debían ser entre no debían, sino dice, protege el matrimonio, las uniones de hecho entre un hombre y una mujer, pero recordemos que esto lo hemos dicho bastante en la prensa y en los diferentes medios de comunicación, que el artículo la sentencia 190 de la Sala Constitucional dice que la Constitución ni prohíbe ni condena las uniones entre dos personas del mismo sexo. Eso le iba a preguntar. El matrimonio está contemplado entre un hombre y una mujer según nuestra Constitución, dice, pero niega la posibilidad de otro tipo de unión. No la niega porque la sentencia 190 precisamente aclara ese punto de la sentencia 190 del TCJ. Dice que la Constitución ni prohíbe ni condena las uniones del mismo sexo, y que es el legislador el que puede resolver esta situación mediante una ley, mediante una reforma del Código Civil. De hecho, nosotros acabamos de no presentar oficialmente, pero sí acabamos de presentar una propuesta ante la Comisión de Política Interior a raíz de que el diputado Elvis Amoroso anunció públicamente el año pasado que se iba a plantear la reforma general del Código Civil y del Código Penal. Hemos presentado un borrador de propuesta para que sea tomado en consideración, y hemos incluido el matrimonio igualitario. Hemos incluido también, por ejemplo, el tema de que todavía en nuestro Código Civil se plantea que las mujeres no se pueden volver a casar 10 meses después de que se divorcian. Entonces, si no tienen el permiso del exmarido o de algunos familiares del exmarido. Entonces, cosa que es absolutamente discriminatoria y machista. Ahora, quiero establecer una diferencia entre matrimonio y concubinato. El concubinato está contemplado ya desde el 88 en las leyes venezolanas. Ajá. Ahora, no estoy segura, me dirá usted, si se especifica que tiene que ser una convivencia solo entre un hombre o una mujer. Le hago la pregunta porque ¿qué realmente está aprobado en Venezuela? ¿La unión entre dos parejas del mismo sexo y el matrimonio está prohibido? No, está permitido todo, o sea, todo está permitido. Lo que pasa es que la sentencia limita el concubinato a hombre y mujer, la sentencia. Solo que el concubinato es una especie de lo que denomina la sentencia parejas estables o uniones estables de hecho. Y otra especie de ese género, que son las uniones estables de hecho, son las parejas del mismo sexo. O sea, las parejas del mismo sexo pueden llamarse matrimonio, pueden llamarse
unión civil no pueden llamarse concubinato, pero pueden llamarse matrimonio. Fíjese que hay distintas percepciones, tengo que hacer una pausa, pero hay distintas percepciones con relación a este tema. Hay gente que es tolerante, hay gente que pide tolerancia, pero también hay gente que piensa que se ha avanzado mucho en este tema. ¿Por qué ustedes creen que es necesario para la sociedad aprobar el matrimonio igualitario? Eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. De acuerdo con eso, porque para eso Dios nos dio la capacidad para que naciera el hombre y la mujer. Estoy de acuerdo con eso. Cada quien tiene derecho a hacer su vida. La verdad es que yo estoy de acuerdo con que se haga, pues. O sea, si ellos así lo ameritan, pues, o sea, si lo desean. Si desean casarse, que lo hagan, pues. Pero en la Biblia dice que Dios hizo el hombre y hizo la mujer para que tuvieran compañía. Nunca hizo dos hombres, nunca hizo dos mujeres para que estuvieran juntos. Bueno, que es la decisión entre ellos mismos y que cada quien haga con su vida lo que quiera. No, pues, no soy yo, es Dios el que nos creó, que nos hizo, por eso nos hizo hombre y mujer. ¿Ves? Entonces eso es una aberración. Me parece la peor cosa que pueda haber. ¿Por qué? Bueno, por eso, porque son del mismo sexo. No tienen derecho, por lo menos no hacerlo público. Bueno, totalmente en desacuerdo, porque aquí tiene que haber un hombre y una mujer. Increíble, eso no debiera de suceder. ¿Por qué? Porque no, pues el hombre es hombre que nace. Mira, yo te voy a decir, por la iglesia eso no está contemplado. No estoy de acuerdo. Es inmoral para mí. Pero si tengo familias gays, lo acepto. ¿Qué más? Pero no acepto el matrimonio. Bueno, es acorde al gusto de cada quien, de cada persona. Natural. Mira, amigo, yo creo que eso es un tema más cultural que de cualquier otra índole. Pienso que pienso que es decisión de ellos. Si ellos lo quieren hacer, bien, y si no, ¿qué vamos a hacer? La aprobación del matrimonio igualitario en nuestro país es una forma de luchar contra la homofobia. Es el tema que estamos tocando el día de hoy aquí en Soluciones. Yo le preguntaba que hay distancia, fíjese, con relación a este tema de algunas personas, otros pues sí lo aprueban. Pero sí, lo cierto es que hay una brecha entre aceptar la unión y legalizar el matrimonio. Si usted tuviese que responderle a aquellos que no tienen el mismo pensamiento que ustedes, que están solicitando el matrimonio igualitario en nuestro país, ¿qué le respondería? ¿Por qué cree que es importante aprobar el matrimonio en nuestro país? Bueno, mire, la Constitución dice todos los derechos para todas las personas y tenemos que partir del hecho de que la Constitución aprobada en 1999 es la hoja de ruta, es como la bitácora que tiene la sociedad venezolana para orientarnos en este barco que nos lleva a todas las personas que formamos esta sociedad para ir hacia ese destino común. Ciertamente las personas homosexuales en Venezuela tenemos y cumplimos, muchas de nosotras, con todos los deberes que nos impone la ley, pero no tenemos todos los derechos. Entonces, me pregunto yo, ¿cuál es la justificación ética? ¿Cuál es la necesidad de que eso sea así? La Constitución dice, por ejemplo, que todos los derechos son universales. Universales significa que yo debo disfrutar de todos los derechos que disfruta mi vecina o mi vecino. Mi vecino puede elegir con quién casarse, con la persona que ama. Yo no. Entonces, uno de los argumentos es que el matrimonio o la unión, digamos, entre dos personas del mismo sexo es una distorsión de los valores tradicionales y el matrimonio es una institución en la sociedad. Por eso la pregunta y quizás la gente, la distancia que tiene la gente con relación a esto. ¿Usted cree que el matrimonio o la no legalización del matrimonio igualitario es una forma de discriminación? Sí, es una forma de discriminación porque, repito, el matrimonio está definido en la Constitución como un derecho, no como un valor. El matrimonio en la Constitución del 61 decía que era un contrato y remitía a la ley su regulación. Te voy a poner un ejemplo. En Italia, en la Constitución italiana dice que el matrimonio es la fundación de la familia y ha habido varias decisiones de la Corte Constitucional Italiana donde reconoce que las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos que las parejas casadas y se les ha reconocido derecho a residencia italiana. La parte no comunitaria
extracomunitaria de una pareja binacional casada en otro país del mundo con una persona italiana o con una persona comunitaria, porque esa sentencia les ha reconocido ese derecho. En la medida que ¿creen ustedes que esto se legalice o se legalizara, sería aceptado por la sociedad? Yo creo que sí, porque la ley educa. La ley educa, y por ejemplo pasó en Argentina que antes de la aprobación de la ley había un 53% de aprobación de la idea del matrimonio igualitario, y hoy hay un 74% hoy día. Y lo que llama más la atención es que todos los diputados, todas las diputadas que aprobaron la ley, todas fueron reelectas. Es importante conocer cuáles son las iniciativas en la actualidad, cuál es el estatus de todas esas propuestas que han hecho varios colectivos con relación, y varias organizaciones que aprueban y que piden el matrimonio igualitario ante las autoridades. ¿En qué estatus está eso en nuestro país? Eso me lo va a responder al regreso. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a conocer un poco la opinión de Radio Reflejos. Están superados en muchas partes. Ahorita lo que necesitamos los ciudadanos son derechos efectivos, derechos igualitarios, tener las mismas condiciones que todos los ciudadanos. Y por eso que el motor del mundo se está moviendo hacia el reconocimiento de los mismos derechos con los mismos nombres. Nosotros tenemos que ser visibles. Tenemos que ser visibles como ciudadanos, exigir nuestros derechos como ciudadanos. Somos lesbianas, homosexuales, personas trans, personas intersex, que necesitamos ser visibles y que la sociedad nos reconozca, que nos reconozca en el de tú a tú. Tú no puedes defender el derecho de algo que es invisible, que es abstracto. Y yo creo que el primer paso es la construcción de la visibilidad y del ejercicio ciudadano como diversos sexuales. Yo creo que ahorita es el paso de ese salir del closet y de exigir nuestros propios derechos con el ejercicio. Fíjate que nosotros vemos la homofobia desde la acera de enfrente, porque todo el mundo lucha contra la homofobia. Yo creo que tú, si luchas contra la homofobia, luchas contra la ignorancia, luchas contra los miedos. Y no es ir contra la homofobia, es ir en pro de la diversidad, es ir en pro de la educación. Entonces el paradigma es otro. Nosotros no estamos en contra de nuestros congéneres y de la gente que nos adversa. Nosotros estamos en pro de educarnos, de que nos reconozca y de que nos vea como un igual. Nosotros preferimos ir en pro de la diversidad, construir ciudadanía, construir visibilidad, unir familias, dar apoyo a familias que reconozcan a sus hijos. No hay nada más poderoso que una madre y una familia que empodere y reconozca a su hijo como homosexual o como lesbiana. Eso es lo que nosotros buscamos. Conversar sobre el Día Mundial contra la Homofobia, lo primero que quiero llamar la atención de que una organización hermana, Venezuela Diversa, junto con otras organizaciones, está haciendo una solicitud formal, inclusive a la Asamblea Nacional, de decretar el 17 de mayo como el Día Nacional también en contra de la homofobia. ¿Cómo responder a la homofobia y la discriminación que pueden sufrir las personas que efectivamente han sido discriminadas por su orientación sexual? O siempre, y yo creo que es importante, incluir también la expresión del género, ¿okay? Yo creo que hay que afrontarlo desde varios sectores. Uno es el educativo, hablar del tema. Hay que hablar del tema para educar. De lo que hablamos, nos enteramos y en la medida en que tenemos mayor información, bajan los niveles de ansiedad que puede traer como consecuencia esta terrible, yo diría que enfermedad. La enfermedad es la homofobia, no la orientación sexual, ¿okay? Creo que también hace falta una legislación para proteger, ¿okay?, a las personas pertenecientes a este colectivo. ¿El matrimonio igualitario se debe aprobar o no en Venezuela? Es el tema que estamos tocando el día de hoy aquí en Soluciones. Te preguntaba el estatus de todas aquellas propuestas que ustedes han hecho desde el punto de vista legislativo que están contempladas para combatir de cierta manera jurídicamente la discriminación de la homosexualidad y los homosexuales en nuestro país. Bueno, la última propuesta que acabamos de introducir en la Asamblea Nacional fue en la Comisión de Política Interior, Unión Afirmativa, Venezuela Diversa, la gente del Grupo de Diversidad de la Universidad Bolivariana de Venezuela y otros grupos
tiempo presentamos una propuesta de reforma de algunos artículos del Código Civil que regulan el matrimonio en Venezuela y los aspectos filiatorios del matrimonio. Recuérdese, por ejemplo, que en el 2008 la Asamblea Nacional reformó el artículo 410, 412 para limitar la posibilidad de adopción conjunta solo a parejas heterosexuales, casadas o no. Entonces, nosotros, a raíz del anuncio que será el diputado Elvis Amoroso de la próxima o posible reforma integral del Código Civil, nosotros queremos aprovechar esta coyuntura para plantearle a la sociedad venezolana la posibilidad de debatir abierta y públicamente y además democráticamente, sin presiones religiosas, sin amenazas, sin chantaje, sobre todo, el debate de la posibilidad de aprobar en Venezuela la igualdad plena para las parejas y las familias homoparentales. Ahora, ¿por qué hay muchos de ustedes pues que ya viven juntos desde hace mucho tiempo, hace muchos años, ya algunos de manera pública, otros no? La pregunta es ¿por qué creen ustedes que se debe legalizar el matrimonio? Bueno, en primer lugar, eso nos da respeto a nuestra dignidad. Hay un elemento psicológico muy importante que nos da tranquilidad. Fíjate, nosotros durante estos últimos 3 años hemos recibido muchas denuncias, muchos casos de personas que han vivido juntos durante 15, 20 años y durante todo ese tiempo han tenido una relación muy cordial y muy positiva con sus respectivas familias. Fallece uno de los miembros de la pareja. ¿Qué pasa con el patrimonio? Exactamente. Al día siguiente, nos contaron un caso muy triste, al día siguiente la familia de la persona fallecida llegó y cambió toda la chapa de la puerta. Y la persona no tuvo en esa noche dónde dormir. O sea, durmió en la calle prácticamente. ¿Qué mecanismos los protege en la actualidad? El matrimonio. De este tipo de situaciones. En este momento ninguno. En este momento ninguno porque la ley no reconoce esa familia. No existimos como familia. Y fíjate tú algo bien importante. Ahorita Venezuela acaba de entrar al Mercosur. Hay 3 países del Mercosur que reconocen a las familias homoparentales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo, venezolano, me caso con un brasilero, adoptamos un niño en Uruguay y intentamos venir a vivir a mi país, a Venezuela? Pues resulta que esa familia automáticamente desaparece cuando pisamos territorio venezolano porque Venezuela no reconoce esa familia. Ahí se nos está violando no solamente el derecho a formar familia, que es un derecho protegido por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, también se nos está violando el derecho al libre tránsito, que es un derecho garantizado dentro del sistema de Mercosur. Se nos está violando una serie de derechos, el derecho a la vida privada, el derecho a la igualdad, el derecho a la igualdad ante la ley. Entonces una serie de derechos que se nos están violando, que no nos permiten el libre desarrollo de nuestra personalidad, que está garantizado por la Constitución venezolana y por los pactos internacionales de derechos humanos, y que esa protección no le va a quitar nada a nadie. Quitémonos de la cabeza que la protección de la familia, las familias diversas, les va a quitar algo a la familia tradicional. Pregúntese cada una de las personas que nos está viendo ahora qué perdería si mi familia fuera protegida en la ley. Ahora, la gente tiene otro punto de vista también que hay que respetar, así como ustedes piden respeto, hay otras personas que piden respeto a que piensan que esto es una distorsión. ¿Cómo buscar el equilibrio? ¿Cómo educar para la diversidad? Bueno, yo creo que para buscar respeto habría primero que dialogar y enfrentar esas opiniones con la realidad objetiva. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos quedó corto el tiempo. Gracias por tu consideración y sus reflexiones con relación a este tema. Si todos tenemos, independientemente de nuestra orientación sexual, los mismos deberes, ¿por qué no tener los mismos derechos? Les dejo esta reflexión. Que tengan una feliz mañana.